Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado /diagonal a hoy porque tenemos un tema que simplemente va a hacer que todos se queden pegados a la pantalla. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Es que la noticia es tremenda. 01 de agosto de 2025, y la noticia que explotó las redes sociales fue la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. El par de oro o la pareja que nos hizo soñar, llorar, reír, todo. Y ahora, tenemos una bomba informativa que simplemente no nos esperábamos. Así que prepárense para este vídeo porque les aseguro que vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista, y por supuesto mis opiniones. Pero antes de empezar a hablar de este notición, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo como este, donde hablamos de todas las novedades del mundo de las series turcas, el cotilleo, y por supuesto, de nuestras amadas estrellas. Así que si todavía no lo han hecho, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ya somos una gran familia y quiero que ustedes sean parte de ella. Bueno, ahora sí, vamos con el tema del día. El 01 de agosto de 2025, las redes sociales explotaron. Literalmente. Todo el mundo hablaba de lo mismo, Hande y Kerem. La noticia se esparció como pólvora y como era de esperar, los medios turcos y de todo el mundo se volvieron locos. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué tanto revuelo? Para los que no lo recuerdan, Hande Erçel y Kerem Bürsin, por supuesto, son las estrellas de la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos fue tan palpable, tan real, que los fans desde el principio comenzaron a shippearlos, a desear que su amor traspasara la pantalla. Y, oh sorpresa. Parece que sus deseos se hicieron realidad. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a salir rumores de una relación, fotos en secreto, gestos que indicaban algo más que una simple amistad. Y finalmente en 2021 confirmaron su relación. La noticia fue un bombazo. Los fans estaban enloquecidos de felicidad. Era como si el cuento de hadas que veíamos en la pantalla se hubiera hecho realidad. Los vimos paseando por las calles, compartiendo momentos románticos, viajando juntos. Era la pareja perfecta. Todos creíamos en el amor verdadero y en el poder de los cuentos de hadas. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Después de un tiempo de felicidad, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que estaban teniendo problemas, que la distancia era un obstáculo. Kerem, con su creciente carrera internacional, y Hande enfocada en proyectos en Turquía, parecían tener agendas muy distintas. Las agendas apretadas, los viajes constantes y las presiones de la fama comenzaron a desgastar la relación. Los rumores de discusiones y desacuerdos se volvieron más frecuentes. Luego vino la confirmación de su separación, y otra vez el mundo se vino abajo. Los fans desconsolados no entendían por qué había pasado, por qué se había terminado esa historia tan bonita. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de nostalgia. El hashtag #Hande Kerem Forever, que había sido símbolo de esperanza y amor, ahora se convertía en un recuerdo agridulce. La noticia de la ruptura llegó como un jarro de agua fría. Las especulaciones sobre las razones se multiplicaron, diferencias irreconciliables, la falta de tiempo, la incompatibilidad de sus personalidades. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, inundaron las portadas con titulares sensacionalistas. Se habló de infidelidades, de celos, de la presión de la fama. Pero la verdad, como suele suceder, permanecía en el misterio. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. El 01 de agosto de 2025, la noticia que nos impactó a todos fue que Hande y Kerem, aparentemente, habían retomado su relación. Así como lo escuchan. Después de todo este tiempo, después de rumores, después de separaciones, después de todo. Han vuelto. La noticia, como dije, fue una bomba. Las redes sociales ardieron, y la noticia se propagó a la velocidad de la luz. Pero, ¿cómo se desencadenó este revuelo? ¿Cómo se llegó a esta inesperada reconciliación? La respuesta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es compleja y multifacética.
La chispa inicial, el detonante, fue una foto que se filtró en las redes sociales. Una foto tomada por un paparazzi, donde se veía a Ande y Kerem, juntos, caminando por la playa, tomados de la mano. Y no solo eso. Las sonrisas, las miradas, era evidente que había algo más que una simple amistad. La imagen, tomada en una playa paradisíaca en un lugar no revelado, mostraba a la pareja en un ambiente relajado y casual. Ande con un vestido ligero y veraniego y Kerem, con una camisa de lino y pantalones cortos, parecían disfrutar de un día soleado y romántico. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus gestos, la complicidad que emanaban, todo indicaba que la llama del amor, aunque quizás apagada temporalmente, aún seguía viva. Pero la foto fue solo el comienzo. Después de la explosión inicial, comenzaron a surgir otros detalles. Se habló de que habían sido vistos en un restaurante en una cena romántica. También se comentó que Ande había estado presente en el rodaje de la nueva película de Kerem, demostrando un apoyo incondicional a su carrera. Las pistas se acumulaban. Un testigo anónimo que se encontraba en el mismo restaurante que la pareja, reveló que los vio cenando en un ambiente íntimo y romántico. Estaban muy cariñosos, hablando en voz baja, mirándose a los ojos. Parecían muy felices, muy enamorados, declaró. Otra fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró haber visto a Ande en el set de rodaje de la nueva película de Kerem, compartiendo momentos con el equipo y mostrando un gran interés en el proyecto. Y claro, como era de esperar, los fans y los medios de comunicación empezaron a investigar, a analizar cada movimiento, cada publicación en redes sociales, todo. Se filtraron mensajes, rumores y, por supuesto, comenzaron las especulaciones sobre los motivos de esta supuesta reconciliación. Las cuentas de fans, siempre atentas a cualquier detalle, comenzaron a rastrear las publicaciones de ambos en redes sociales, buscando pistas, indicios, señales. Los likes, los comentarios, las historias, todo era analizado con lupa. ¿Por qué decidieron retomar su relación? ¿Qué cambió? ¿Realmente el amor pudo más? ¿O se trata de una estrategia de marketing para revivir su imagen? Los interrogantes se multiplicaban y las teorías se extendían como la pólvora. Como siempre, hay muchas teorías. Una de las más populares es que el amor nunca se fue del todo. Que a pesar de las dificultades, de las distancias, de los problemas, el sentimiento seguía presente. Que simplemente necesitaban tiempo o espacio para madurar, para darse cuenta de que se extrañaban. Que la separación, aunque dolorosa, les sirvió para valorar lo que tenían y para darse cuenta de que eran el uno para el otro. Esta teoría romántica y esperanzadora se basa en la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Que a veces es necesario alejarse para darse cuenta de lo importante que es la otra persona en tu vida. Que el tiempo, aunque pueda ser un enemigo, también puede ser un aliado, un sanador, un maestro. Otra teoría más cínica es que todo esto es una estrategia. Un truco publicitario para relanzar sus carreras, para recuperar la atención de los medios, para generar interés en sus proyectos. Después de todo, Ande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, y cualquier noticia sobre ellos genera un gran impacto. Esta teoría se basa en la lógica de la industria del entretenimiento, donde la imagen y la popularidad son factores clave. Que a veces los famosos recurren a estrategias para mantenerse relevantes, para generar interés en sus proyectos, para aumentar su caché. Que la reconciliación, en este caso, podría ser una forma de generar expectativa y de mantener a los fans enganchados. Y no podemos olvidar la posibilidad de que ambos hayan madurado, hayan aprendido de sus errores, y ahora estén listos para dar una nueva oportunidad a su relación. Que la vida es un constante aprendizaje y a veces, las segundas oportunidades son las mejores. Que la experiencia de la separación les haya servido para comprenderse mejor, para comunicarse de manera más efectiva, para valorar las diferencias y para fortalecer el vínculo que los une. Esta teoría más realista y optimista se basa en la idea de que las personas cambian, evolucionan, aprenden de sus errores. Que a veces es necesario pasar por momentos difíciles para crecer y para madurar. Que la reconciliación, en este caso, podría ser una señal de crecimiento personal y de un amor más fuerte y duradero. En cuanto a mi opinión, me encanta la idea. Soy una romántica empedernida, y me encanta la idea de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo. Pero también soy realista. Creo que hay que ser cautelosos, esperar a ver cómo evoluciona la situación,
a ver si realmente son felices. Mi corazón desea que Hande y Kerem hayan encontrado la felicidad, que hayan superado sus diferencias y que estén listos para vivir una vida juntos. Pero como siempre, la realidad puede ser muy diferente a lo que deseamos. Por eso es importante mantener una actitud cautelosa y esperar a ver cómo se desarrolla la situación. Lo cierto es que independientemente de los motivos, la noticia de Hande y Kerem ha generado un gran revuelo. Los fans están divididos, unos celebran la posible reconciliación, mientras que otros desconfían y prefieren esperar a ver. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, de debates, de especulaciones. Los fans, por un lado, expresan su alegría, su emoción, su esperanza. Por otro lado, surgen dudas, desconfianzas, escepticismo. ¿Qué podemos esperar ahora? Pues seguramente más noticias, más rumores, más fotos, más de todo. Los medios de comunicación estarán al acecho, esperando cualquier movimiento, cualquier detalle que revele algo más. Los paparazzi, siempre al acecho, buscarán capturar cualquier imagen, cualquier momento que pueda alimentar la noticia. Los programas de televisión, los portales de noticias, las revistas del corazón, todos querrán tener la primicia. Y nosotros, los fans, estaremos atentos, analizando cada paso, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Estaremos pendientes de cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir la noticia. Estaremos ansiosos por saber si el amor ha triunfado, si la pareja más querida de Turquía ha encontrado, finalmente, la felicidad. Lo importante es que independientemente de lo que pase, recordemos que Hande y Kerem son personas, con sentimientos, con vidas privadas. Y que aunque nos encante saber de ellos, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Así que manténganse atentos a mi canal. Porque les aseguro que seguiremos hablando de este tema. Estaré pendiente de cualquier novedad, cualquier rumor, cualquier pista, y les mantendré al tanto de todo. Estaré investigando, analizando, compartiendo mis opiniones y las de ustedes. Y eso es todo por hoy. Hemos analizado a fondo la impactante noticia de Hande y Kerem, desde la foto filtrada hasta las posibles teorías sobre su reconciliación. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que es una buena noticia? ¿O desconfían? ¿Tienen alguna teoría propia? Compartan sus ideas. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Espero verlos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.